Circuit Maker Student Version. Entonces, inicialmente vamos a ver cómo hacer el montaje de un circuito resistivo básico tanto en serie como en paralelo, cómo realizar las medidas de voltaje y de corriente en el circuito. Hagamos un reconocimiento previo del simulador para ver qué elementos lo componen. Inicialmente tenemos un menú de archivo, File, donde podemos crear nuevos circuitos, abrir simulaciones que ya hemos guardado, cerrar las simulaciones, revertir algunos cambios, importar, exportar. Tenemos otro menú donde podemos copiar al portapapeles algunos elementos, buscar elementos dentro del circuito, copiar, cortar, rotar, colocar algunos labels. En Options tenemos diferentes opciones como permitir mostrar grilla, permitir mostrar marcas de página, insertar bloques de título para marcar simulaciones. Aquí tenemos diferentes opciones de vista en cuanto a la escala, en cuanto a la posición, en cuanto a refrescar la pantalla. Aquí tenemos los diferentes modos de simulación. En nuestro caso pues nos va a interesar el Analog Mode y el Digital Mode, que simplemente lo activamos al dar clic sobre Analog Mode. Por ahora vamos a usar el módulo análogo. Aquí podemos organizar las ventanas del simulador y aquí tenemos la opción de buscar elementos y nos muestra los accesos directos para hacerlos. Esto nos facilita mucho el proceso de simulación. Entonces iniciemos con el montaje del circuito resistivo. Si damos clic en este icono podemos encontrar todos los elementos que podemos incluir en el circuito. Sin embargo, ese mismo menú sale al oprimir la tecla X. Entonces, inicialmente vamos a montar un circuito resistivo. Vamos a usar los accesos directos por facilidad. Oprimimos la R para sacar una resistencia, nuevamente la R para otra resistencia, la B larga, minúscula, tener en cuenta que él nos discrimina entre minúscula y mayúscula, el 0 para sacar la tierra, y con control W podemos iniciar la unión de los elementos. Entonces vamos a iniciar uniendo cada uno de los elementos que hemos dispuesto en la simulación. Entonces en este momento tenemos un circuito serie compuesto por dos resistencias, una fuente de alimentación y la tierra. Vamos a darle doble clic en una de las resistencias para editar su valor. Por ejemplo, a esta resistencia le vamos a colocar 2K, la otra la vamos a dejar de 1 kilo ohmio y la fuente de alimentación la vamos a cambiar a 12 voltios. Bueno, aquí si queremos podemos darle zoom a la simulación. Con F5 podemos quitar los puntos que nos genera la simulación, que realmente no son necesarios cuando estamos uniendo solo dos elementos. Para más de dos elementos sí es ideal tener visible el punto de conexión, de tal forma que nos sirva como referencia a la hora de hacer un análisis sobre nodos. Si damos simular el circuito, en este momento pues no vamos a ver valores acá directamente con un instrumento de medida, solamente vamos a utilizar este multímetro. Fíjense que él nos está midiendo potencia en este caso, aquí nos está midiendo voltaje en cada uno de los puntos. Aquí si le damos clic nos va a medir la potencia total entregada por la fuente, y aquí pues en cada una de las resistencias. Vamos a parar la simulación y vamos a colocar un multímetro para que nos mida la corriente y dos multímetros para que nos midan el voltaje en cada uno de los elementos. Tengan en cuenta que con la X vamos a los elementos. Entonces vamos a Instruments, lo encontramos por acá en Analog Multimeter. Le podemos dejar marcada la opción Return, ya que queremos colocar varios multímetros. Entonces colocamos aquí el primer multímetro para medir corriente DC y damos clic en OK. Vamos a colocar un nuevo voltímetro aquí en este punto para medir el voltaje sobre la resistencia R1. Entonces debe estar en voltaje DC tal cual aparece, y aquí finalmente vamos a colocar el último. Vamos a quitar la opción de Return para que no nos vuelva a aparecer el menú de selección de componentes. Entonces aquí vamos a colocar el voltímetro para medir voltaje sobre esta resistencia. Tengamos en cuenta que siempre que se va a medir corriente debemos abrir el circuito. Entonces eliminamos esa línea y vamos a conectar
el circuito de tal forma que el amperímetro nos sirva como puente a la hora de medir la corriente. Aquí vamos a hacer la conexión para que nos mida el voltaje sobre la resistencia y aquí para que nos mida el voltaje sobre la otra resistencia. Si simulamos el circuito, nos podemos dar cuenta que ya nos está arrojando el voltaje en la resistencia R1, en la resistencia R2 y la corriente total del circuito, pues que como ya sabemos es la misma para todos los elementos, ya que estamos hablando de un circuito serie. Entonces básicamente ese es el procedimiento para hacer la simulación. Hagamos un poquito de zoom out para poder ver el circuito de forma más clara. Igual, si queremos usar la herramienta de multímetro, podemos hacerlo para obtener los valores que estamos requiriendo de acuerdo al punto donde estemos haciendo la medida. Para esto, si no está activada la punta de prueba, hacemos clic sobre ella y ya podemos empezar a tomar las medidas. Por ejemplo, aquí estamos midiendo voltaje, potencia, nos damos cuenta que son los mismos valores que nos estaba arrojando hace un momento. Entonces ese sería el proceso para simular un circuito serie. Tengan en cuenta que hacemos clic acá para poder iniciar la simulación y en el mismo punto para pararla. Entonces vamos a hacer el montaje de un circuito paralelo, hagámoslo desde cero. Vamos a colocar la batería en la fuente de alimentación DC. Vamos a colocar dos resistencias en paralelo. Entonces R, tengan en cuenta que para rotar oprimimos control R y ya tenemos el elemento en la posición que deseamos. Aquí vamos a colocar los componentes y listo. Entonces acá nos damos cuenta que nos falta un elemento muy importante, que es la tierra. Recuerden que con 0 podemos sacar la tierra. Bueno, ya teniendo el circuito de esta forma, nos damos cuenta que al simular pues nos va a aparecer la punta de prueba donde pues tendremos los valores correspondientes. Ahora vamos a tomar la medida con el multímetro. Para eso utilizamos el mismo procedimiento. En este caso, tengamos en cuenta que la corriente se divide para las dos resistencias, ya que estamos hablando de un circuito paralelo. Les voy a colocar inicialmente un amperímetro que me va a medir la corriente en este punto, o sea la corriente total del circuito. Otro que me va a abrir esta resistencia para medir la corriente sobre esa resistencia, y otro que me va a abrir esta resistencia, la resistencia R1, para medir la corriente sobre esa resistencia. Entonces bueno, aquí le damos cancel ya que no le había dado return. En este caso nos damos cuenta que si yo coloco un amperímetro sobre una línea de conexión, él automáticamente abre la línea. Muy importante, siempre debe quedar abierta. De esa forma garantizamos que se esté tomando la medida real de corriente. Aquí vamos a tratar de disponer el amperímetro para medir la corriente en este punto. Ahí nos damos cuenta que él nos está cerrando el circuito, en este caso haciendo la conexión de la resistencia R1, y vamos a hacer el mismo procedimiento para la resistencia R2. Démonos cuenta que realmente no interesa en qué punto yo mida la corriente, si lo abro antes o después de la resistencia. Voy a abrirlo después de la resistencia para hacer la prueba, y tenemos que conectar los elementos que hayan quedado desconectados. Entonces, por ejemplo, acá la tierra quedó desconectada, simplemente la conectamos y conectamos la resistencia. Al darle simular, pues vamos a tener los valores correspondientes a las corrientes, tanto la resistencia R1, R2 y la corriente total. Aquí nos damos cuenta que la corriente de la resistencia R1 y R2 es la misma, gracias a que precisamente comparten el mismo valor de resistencia, en este caso de 1 kilo ohmio. Y pues el valor de la corriente total del circuito pues va a ser equivalente a la suma de las corrientes en cada una de las resistencias. Entonces básicamente ese es el procedimiento para hacer la simulación, tanto pues en un circuito serie como en un circuito paralelo. Bueno, vamos a parar la simulación, vamos a borrar acá estos elementos y vamos a hacer la simulación muy sencilla de un circuito digital. Tengamos en cuenta que siempre cuando vayamos a hacer una simulación de un circuito digital debemos cambiar el analog mode a digital mode. Esto lo podemos hacer tanto por el menú de simulación como haciendo clic en este botón. Si nos damos cuenta,
cuando está visualizándose el icono del transistor, estamos trabajando en modo análogo. Si hacemos clic nuevamente nos queda el icono de una compuerta, lo que nos indica que estamos trabajando en modo digital. Estamos en este momento en modo digital. Voy a oprimir la X, voy a buscar las compuertas, deben estar por aquí. En Digital Basic tenemos gates, voy a simular el comportamiento de una compuerta NOR, voy a colocarle aquí place, nos vamos a devolver, vamos a buscar un switch digital, vamos a colocar dos switches digital que me permitan aquí en switches digital, y vamos a usar un logic switch, el que simplemente nos permite enviar un 0 o un 1 a la entrada de la compuerta, y ya pues vamos a tener una salida de acuerdo al valor de la entrada. Entonces pues aquí nos damos cuenta que hay muchos elementos que nos permiten hacer el montaje de un circuito digital. Vamos a buscar ahora dentro de los elementos alguno que me permita visualizar. Aquí en Digital Animated Displays tenemos la opción de LEDs, de lámparas, pero vamos en este caso a usar un Logic Display que nos va a permitir visualizar la salida de acuerdo a los valores de entrada que le demos a la compuerta. Entonces vamos acá nuevamente a cablear la compuerta a los switch que hemos determinado y vamos a cablear la salida. En este punto ya tenemos un montaje básico. Si yo le doy simular, aquí ya podemos ver que nos está funcionando. Vemos que al cambiar el estado de los switch lógicos también va a cambiar la salida de la compuerta. Entonces es bien importante conocer el funcionamiento del simulador y saber implementar adecuadamente los circuitos digitales. Realmente se pueden hacer muchas cosas interesantes, muchas comprobaciones a la hora de hacer alguna implementación física de un circuito determinado.